Hola a todos, bienvenidos al podcast de la Stevie, un podcast en el que hablamos de cine. Mi nombre es Iker Aizpuru y hoy estamos con Lugon Dufresne. Bienvenido, Lugon. Para los que no lo conozcáis, Lugon es, premio Goya por Andía, pero también ha colaborado en proyectos como Celda 211, como Loreac, La trinchera infinita, Agur Echebeste, en series de Netflix también como Intimidad, con Itziar Ituño, y hoy justo estrenáis Valenciaga en Netflix también, ¿verdad? Sí, es un día especial porque hoy sale Valenciaga, que ya volveremos durante la entrevista, me imagino, que ha sido un trabajo larguísimo para mí. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado? Diría casi un año y medio. Un año y medio. Sí. Y bueno, es un día especial. Pues felicidades por llegar a este día, por estrenar la serie. Muchas gracias también por hacer un hueco y poder venir a estar con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu entrada en el sector? ¿En qué puestos has trabajado? Cuéntanos un poco ese perfil que tienes. Bueno, es un perfil, diría, un poquito particular. Uno porque no tengo una familia que esté vinculado con el mundo del cine. Yo nací en Hendaya y mi familia son profesores, más vinculados con el mundo del deporte. Y entonces, pues, bastante joven, me gustó la música, me gustó el cine, me gustó algo cultural. Y después ha sido un poquito buscarse las vías para intentar hacerse un hueco, ¿no? La escuela básicamente fue una escuela muy parecida a esta, ¿no? Cuando entré enseguida... Sí, flashes, ¿no? Y recuerdos. Flashes, porque este ejercicio creo que me presté a hacerlo del lado del sonido, de hecho, en la época. Y en una escuela de Bayona, una BTS Audiovisuel, que es muy parecido a Andoain, creo que la formación más o menos es de 2 años, es así aquí. ¿No? Sí, 2 años la formación profesional, eso es. Sí, y sobre todo está orientado hacia televisión. Vale. Eso. Pero yo quería hacer cine y después de la escuela quería seguir estudiando, pero bueno, mi padre se murió de forma un poquito dramática, me cambió un poquito la vida y me propusieron un trabajo en Madrid. Entonces te lanzaste fui de a cabeza a Madrid, que además me apetecía un poquito de ciudad grande, todo esto. Y ahí trabajé en una productora de publicidad. O sea, tus primeros pasos en Madrid fueron en publicidad. Exacto. ¿Y qué puesto dentro de la publicidad? Bueno, era como una empresa que era una productora de publicidad que producía publicidades, service, para España con directores extranjeros conocidos dentro del mundo de la publicidad o incluso conocidos dentro del cine. Venía, por ejemplo, Roman Polanski a rodar con publicidad. Son nombres grandes, claro. Eso. Y entonces el director de esta empresa había creado una pequeña antena, un pequeño sitio en el cual experimentamos con el vídeo. Anda, un laboratorio de audiovisual. Desde el laboratorio experimental, ¿sabes? Guay. Era la época del arranque del vídeo y entonces yo creo que Francis Ford Coppola estaba también experimentando en Estados Unidos, porque claro, el vídeo lo que daba la posibilidad es de ver en el momento, de ver con efectos. Bueno, poníamos un croma y podíamos ver el resultado directamente. Ahora, acostumbrados al digital no tiene nada que ver, ¿no? Pero en el momento... Sí, estoy hablando de los años 90. Y entonces teníamos este pequeño laboratorio que no sabíamos muy bien qué hacíamos. Teníamos un par de Bumatics. ¿Echabais tiempo? ¿Probabais cosas? Compramos el primer Mac, yo creo, y echamos tiempo. Y sobre todo hacíamos animatics. Animatics era hacer un storyboard, pero animado. Sí, algunos alumnos en primero están trabajando precisamente en las animáticas. Ah, sí. Sí, aquí hacemos ejercicios también para que, claro, en la planificación vayan visualizando, ideando mucho más un poco la imagen que van a querer. Entonces, aquí también probamos. Entonces, bueno, pues era nuevo para la época, ¿no? Porque con el cine es más difícil de mover todas esas cosas, ¿no? Entonces, era muy sencillo. Teníamos un storyboard. Recuerdo una campaña que era creo que de Renault con Satisfaction, en la cual pues teníamos las viñetas y íbamos
moviendo el coche así, Vale, sobre el papel, y era divertido. Mira qué bien. Duró poco, después me volví a Francia a hacer el servicio militar, que al final no hice, me reformaron. Pero bueno, me cortó un poquito el periodo de Madrid. Claro. Y el señor, Alain Coiffier, que tenía esta productora, compró un laboratorio de cine en Madrid, que se llama Madrid Film. O sea, del laboratorio de vídeo pasaste al laboratorio de cine. Sí, que era grande, ya era como 250 personas. Ajá. O sea, se llama Madrid Film. Y entonces ahí lo que hice un poquito es vamos a decir, la coordinación técnica de las cosas nuevas que aparecían en la época. No estamos hablando que no había ni montaje digital. Claro. Entonces, lo que hacíamos un poquito es los primeros montajes a partir de vídeo. Vale. Después se hicieron con el Avid. Tuvo una especie como de labor técnico. Ya entrando aquí en la sala, me vi uno de los primeros telecines, un Bosch así 60. Que tenemos por aquí algunos materiales antiguos. Ese lo tuve entre manos. ¿Ah, sí? Y era muy técnico. También viniendo de la formación claro. que tenía, pues era una formación más técnica la de Bayana. Pero bueno, yo era fabuloso porque era un mundo absolutamente excepcional para mí. Claro, y justo en un momento en el que estaba eclosionando también, ¿no? Que se estaba abriendo, estaba haciendo muchas cosas nuevas. Era un momento como muy bonito, ¿no? Sí, en que estar. Era un momento de cambio técnico. No hay tantos momentos de cambios técnicos. Claro. Esa era la aparición de la vida, la aparición primero del vídeo, la aparición de los ordenadores personales, la aparición de los primeros Avid, todo eso. Entonces fue un poquito ayudar así a la empresa a hacer esta transición. Claro, actualizarse con las nuevas tecnologías. Exacto. ¿No? ¿Y qué recuerdas, qué es lo que más recuerdas o con más cariño recuerdas de aquella época? ¿El jugar? Lo recuerdo y es gracioso porque lo he leído en un libro últimamente, que soy muy aficionado a los libros de montadores, así. Hay muy pocos, ¿no? Pero ese creo que se llama la teoría del clap o el principio del clap. ¿Principio del clap? Sí, o el funcionamiento del clap. Vale. Es un montador francés que se llama Yann Dédé, montador conocido dentro del mundo del montaje, y habla de su experiencia en el laboratorio. El laboratorio está dividido en un mogollón de departamentos. Está el revelado de negativo, el revelado de positivo, está toda la parte química, está la parte de las ventas, la parte de la entrada, la proyección. Claro. Porque hay que pensar en una época que solo se rodaba en cine, por lo cual todas las noches los equipos venían al laboratorio a ver las imágenes del día. Claro. Los dailies, ¿no? Los dailies. Hoy en día se pasan por internet, pero en la época no, el equipo se desplazaba. Claro. Podemos volver a hablar de eso, era bastante interesante. Y entonces dentro de esto había un departamento que se llama el montaje negativo, que era esencialmente constituido de mujeres. No había un hombre había al final, pero sobre todo mujeres, era un terreno muy guardado, así, muy especial. Y lo que hacían en la época, cuando se montaba en cine, se tenía una copia positiva, es decir, del negativo se sacaba un positivo. Sí. Y ese positivo se cortaba. Eso es. Es el que se trata, el que se trabaja. Se trata con corte, con celo. Claro. A la antigua, claro. Estaba visto así en mucho más manual, mucho más artesanal. Exacto. Y una vez acabado el proceso, este positivo iba al laboratorio y se tenía que reproducir las decisiones de montaje sobre el positivo en el negativo. Claro. Había que hacer el traslado inverso. Inverso. Era a mano. Y tenía la particularidad que cuando cortabas la entrada, cortabas un fotograma entero para poder dejar la sitio para pegar. O sea que se perdía siempre un fotograma. Por lo cual, si te equivocabas, no lo podías prolongar. Claro. Claro, era tenía su dificultad, claro. Había que ser cuidadoso. Había que ser muy cuidadoso. Y entonces, justamente, cuando empezamos en vídeo, teníamos telecines que pasaban la imagen de cine a vídeo y había una serie de números que estaban en la imagen que permitían hacer esta misma operación. Desde el vídeo, al lugar de hacerlo desde positivo, lo hacíamos desde el vídeo. Claro. Datos de referencia eran, ¿no? Exacto.
Lo que pasa es que los lectores no eran muy fiables. Anda. Entonces, se iban decalando. O sea, a veces el fotograma que decía que era, No era. Y eso os volvería locos, claro. Claro, entonces me pasé ahí mucho tiempo con una lupa, que me afectó un poquito la vista, mirando así si cuál correspondía. Entonces miramos, en este fotograma cierra los ojos. ¿Es el bueno? No, es a uno, entonces tenemos que compensar. Compensamos, cortábamos. Claro. Claro, sabiendo que una película va a tener como, es muy cambiable, pero unos 1200 cortes, 800 cortes. Esa es la media, más o menos, entre 800 y Sí, 1200. puede ser, sí, puede ser. Vale. Claro, era mucho trabajo, entiendo, ¿no? Esos Era mucho 1200. trabajo y bastante arriesgado, porque claro, no es como el mundo del digital hoy en día que nada tiene realmente consecuencias. Porque todo lo puedes deshacer, ¿no? Todo se deshace, Claro. control Z y volvemos. Y ya está. Y no ha pasado nada, claro. Ahí estaba esta operación que realmente no había que rayar porque era Claro. el negativo, no había copia. Claro. Era El original, claro. Era el original. Después, un poquito más tarde, se podía hacer copias, pero esas copias costaban muy caro. Claro. Claro, el analógico es una de las cosas que tenía, que era carísimo por laboratorio, por químico, por todo, claro. Pero eso fue la entrada en el mundo del cine. Ahí también, a partir de aquí, empecé a instalar Rabbids ahí en Madrid y aquí me volvió la idea de hacer montaje. Y bueno, colaboré con muchos montadores de Madrid en varios proyectos y eso me permitió meter aquí Meterte ya en el sector del montaje. Más en el sector del montaje. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en publicidad antes de dar el salto al montaje? Bueno, diría que estuve como 1 año y medio en esa empresa de publicidad. Después me quedé 4 años en el laboratorio. Creo que me preguntaron si me quería hacer Firo y me fui. No, gracias. No, era muy interesante, pero me daba pavor estar Firo. O sea, claro. Porque como tenía un sueño... Y no era ese, claro. Me gustaba, porque también era una oportunidad, pero no era este. Entonces, si así me quedo ahí, pues lo mismo me voy a quedar. Claro, en el mismo sitio. Pero bueno, eso también siempre lo explico porque tengo una faceta que me gusta un poquito más artística, pero también tengo una faceta técnica... Bueno, muy pronunciada, claro. pronunciada. Claro, toda tu formación ha sido más técnica sobre esos años iniciales, claro. Vale. Y claro, me imagino que, como la mayor parte de las personas, empiezas por interés, porque te gusta el mundo del cine, vas consiguiendo varios trabajos, pero ¿en qué momento te das cuenta de, sí, me puedo dedicar 100% al cine y esto parece que pueda ser mi profesión? ¿Cuándo hubo ese clic? ¿Recuerdas? Bueno, yo como te digo, tuve la suerte de entrar más o menos en el mundo de la publicidad y del cine a los 19 años. Muy prontito. 20 años, o sea que... nunca hubo ese clic, ¿sabes? Es más como ese clic lo tuve más en la infancia, de decirme, quiero dedicarme a esto, ahora vamos a volver como fue, pero no hubo ese clic. Lo que pasa es que después lo mismo, lo que quería hacer, tardé más o menos años en poder hacerlo. En llegar a lo que te gustaba realmente. Llegar a lo que me gustaba y que en ese camino también he hecho otras cosas que al final te gustan también. Y que te ayudan también ¿no? O te forman para que cuando llegas al punto que te gusta, pues Sí. tienes conocimiento de otros departamentos Exacto. o de otras lógicas. Sí. Que todo esto siempre complementa y ayuda, ¿no? Sí. Y el de clic del cine, yo creo que básicamente es siendo el cine. Tenía una familia, mis padres eran profesores. Ellos, como muchas veces los profesores, porque ahora tengo una novia profesora también, están un poquito en contra del mundo de la televisión, de internet, o sea que lo teníamos un poquito vetado en casa, íbamos de vez en cuando al cine, pero sobre todo en la adolescencia empecé a ir más al cine, había también cines de autor en Bayona, se organizaba un cineclub. Digo, Francia tiene mucha cultura cinematográfica, protege mucho su cine, entonces habría bastante, ¿no? Sí, había bastante, había bastante. No, había menos que hoy en día, pero había bastante. Pero también había que ir a buscarlo un poquito, ¿eh? Claro. No estaba todo dado en Endaya. Ya, claro. Había vías, al final uno se encuentra un poquito las vías, pero recuerdo
buenos recuerdos son como viajes a París, cuando teníamos 17 años sin decir nada a los papás que íbamos a París, todo Claro, en secreto. a ver películas de Bergman o grandes clásicos. Usaba Tarkovsky que salía una película, era el año que se sacaba una película que se llama El Sacrificio, bueno, que es muy especial, pero bueno, nos gustaba, entonces hacíamos viajes a París para ir a ver películas, porque ahí de repente se te abría un mundo. Hoy en día es mucho más accesible. Claro, hoy en día, por suerte, con Internet, con todas las nuevas tecnologías, claro, esos accesos son casi instantáneos y desde tu casa. Sí. En aquella época, claro, tenías que irte pues, al sitio en cuestión, ¿no? Sí, pero imagínate, era más físico el movimiento. 7 horas para llegar a París, 7 horas para volver, te daba para hablar. Claro. No era... Lo que no sé es cómo ocultabais esas 14 horas a vuestros padres. Vale. Y en ese periodo inicial de montador que tuviste, ¿qué proyectos recuerdas que te gustasen o con especial cariño? Al principio, cuando empezaste a montar. Bueno, cuando empecé a montar son sobre todo gente que me sentía con suerte de estar ahí, ¿sabes? Así, y la gente que recuerdo, uno de los primeros era ayudar a llevar al ordenador montadores, pues estaba, por ejemplo, a veces hice cosas con Pepe Salcedo, el montador de Almodóvar. Hice cosas también con Pedro del Rey. Pedro del Rey es el montador de las 2 películas españolas de Buñuel. Vale. Entre otras, Viridiana. O sea, con pesos pesados, ¿no? Con pesos pesados. La entonces, industria. fue como la suerte de esto, es que en la época la figura era sobre todo ayudante de montaje. Ayudante de montaje no es un trabajo muy complicado, es sincronizar el material, organizar un poquito el montador y hacer algunas pequeñas tareas de montaje. Pero en la época nos quedábamos el ayudante de montaje contratado, todo el rodaje, todo el montaje de la película, las mezclas. Una vez acabadas las mezclas nos echaban. Ah, vale. O sea, Claro, era un proceso muy largo. Claro, de meses. De meses. Entonces estabas también como espectador de ese proceso. Claro. Podías ir al rodaje, observar, no involucrarte, pero sí absorber un poco todo. Absorber un poquito, ver cómo los montadores trabajaban. Entonces, los recuerdos son, pues, hicimos cosas con Víctor Erice, por ejemplo, que son figuras para mí, o Saura. Saura trabajé en 5 o 6 películas como ayudante. Entonces, claro, te quedas aquí las conversaciones, claro, el café. Claro. Yo qué sé. Es casi historia del cine español lo que estás contando. Quiero decir, los nombres son pues eso, pesos pesados y al final es como una cosa para cualquiera que le guste el cine español, ¿no? Tiene que sentir envidia ahora mismo de decir, joder, con todos esos porque nombres. para mí era como, no pedía más. Claro. Yo por ejemplo recuerdo Mamá tiene 100 años de Saura en Cineclub, en el cine de Hendaya. Tú me dices 5 años, estás en el montaje, Claro, no pido no te lo más, crees. ni siquiera montar, ¿sabes? Era como estar ahí, no sé, ver. Los montadores también eran personas así como muy interesantes también de dialogar. Quizás colaboraciones más tuve con Julia Juanis, que es una montadora originaria de Pamplona. Y bueno, era espectador. Claro, creo que es una suerte, ¿no? Haber podido tener esta experiencia. Sí. Me ha gustado. Entonces, hoy en día, por ejemplo, no se puede. No se puede porque todo este mundo ha desaparecido. Claro, ha cambiado, sí. Cuando tú te das cuenta que además, claro, como era Madrid y los montajes eran más pesados, no se trasladan, claro, trabajamos en estudios, entonces pues estabas trabajando, te ibas a tomar el café, tenías Almodóvar al lado. Claro. Banderas, muchos actores que venían a doblar porque era el sitio donde doblaje. se hacía el doblaje, entonces era estar como en un entorno. Claro que yo un poquito soñado, ¿no? Sí, un pequeño paraíso, ¿no? Para una persona que le guste el cine. Exacto. Entonces hoy en día es mucho más solitario. La figura de ayudante de montaje, por ejemplo, solo está normalmente durante el momento del rodaje, cuando se prepara el material, pero después no está contratado hasta el final de la película, cuando vuelve a hacer las salidas que llamamos, ¿no? La exportación.
entonces no está ahí como viendo... Claro, desde el principio como si lo estaba antes, ¿no? Exacto. Claro, vale. Y después podemos montar desde casa o estamos mucho más aislados, diría. Claro, antes tendrías que llevar incluso el negativo físicamente a la persona. Ahora con enviarlo por email o por un WeTransfer o una cosa así, claro, ya todo eso ha cambiado. Sí. Y claro, el contacto con las personas ya es diferente también, ¿no? Lo interesante para acabar con eso es que de una cierta forma tenemos que rehacer esos modelos de encontrarnos vía un poquito internet y las redes sociales. Entonces ahora ha cobrado también mucha importancia y creo que también es un poquito por eso que hay una asociación de montadores que se llama AMAE, en la cual participo. Después participo en otra que se llama Sukugailu, que es una asociación que más dedicado al cine en Iparralde. Y es este modo asociativo que nos permite ver, a veces hablar, informarse también. Claro. ¿No? Porque también al final de estar, claro, en el estudio había 5 o 6 montadores juntos, pues hablabas. Claro. Hablabas de cómo haces esto, cómo haces aquello, etc. Entonces esto hay que, lo digo para los alumnos de aquí, fomentarlo. Hay que buscar los sitios donde se pueda recrear un poquito esto. Eso es. Y si puedo rescatar una idea, me ha gustado mucho que cuando te he preguntado por tus mejores recuerdos no sean tanto proyectos, sino personas, ¿no? Y me parece importante porque una de las cosas que les decimos a los alumnos también aquí es mira en tu clase quiénes son tus compañeros, porque lo más normal es que tus primeros colaboradores o las primeras personas con las que trabajes estén dentro de ese grupo. Entonces, cuídalos, trátalos, favorece esas redes e intenta mantenerlas, porque al final el sector tampoco es tan grande, ¿no? Y es posible que coincidamos en el futuro. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que es muy importante la subgeneración. Claro. La generación de uno, bueno, pues no la eliges, es así, ¿no? Te toca. Te toca. Y yo, por ejemplo, claro, hice ayudante, hice algunas películas, pero realmente es que veo que ha funcionado bien con la gente de mi generación. Aquí hay dos figuras, Telmo Esnal y Asier Altuna, que además... Luego te preguntaré un poco por ellos, pero sí. Volveremos, pero han pasado por la escuela, pues son de mi quinta y entonces sí que ahí es donde realmente he progresado. He podido montar más películas, es cuando me junté al final con la gente de mi quinta. Claro. Por lo cual es importante, claro, aprender de otros, pero también es importante formar piña alrededor de sus compañeros y hacer cosas juntos. Vale. Y en ese periodo de montador, ¿qué proyectos recuerdas más desafiantes o que te exigieron más, sobre todo al principio? O montaje. Bueno, el montaje recuerdo así como secuencias de danza, por ejemplo. La película de Telmo Esnal, porque yo creo que hay unas cosas ahí que me tiraban. Muy artística, muy visual. Bueno, también técnica. Tenía un poquito todo. Un poco las dos cosas, Las dos cosas, sí. Y recuerdo una escena que era una quiricoqueta, que son como palos así, que daban sobre manzanas, que se transformaba después. Bueno, no es esta actualmente. Esa también fue difícil, pero bueno. Así que después la comentamos. La quiricoqueta era una escena así que daban con palos y la característica de danza es que cuando rodábamos se utilizaban como guía musical unas músicas grabadas. ¿Y las poníais durante el rodaje? Durante el rodaje. Y se hizo y la música después se volvió a hacer a posteriori. Anda. Y a veces en la quiricoqueta, por ejemplo, nos equivocamos en los tempos musicales y era un Cristo esto. Claro. Solo por la sincronía. Claro, el montaje, me imagino el problema que os generó, claro. Un ritmo infernal, no me acuerdo el músico si decía así un 3-4, un 6-8, bueno, no, un 5-4. Acércate un poco más al micro, porfa. ¿Aquí? Sí, perfecto. Y entonces no sabía montarlo directamente. No. Te encontraste con un problemón. Un problemón, ¿no? Sí. Entonces apareció Telmo con un video de unos señores mayores haciéndolo. Entonces me lo puse como una pista de sincronía y empecé a sincronizar. Con respecto a ese vídeo que te trajo Telmo. Este vídeo, sincronizamos, etc. Claro, pero sincronía no es lo artístico. Claro. Es la sincronía. Claro. Es la base, claro. Es la base. Después había que montar eso.
y se me movía cada vez, entraba en una especie de caos así. Como, claro, desesperado ya. Desesperado. Y además después también se hizo la música posteriori, por lo cual pues todo fue cambiando, ¿no? Fue cambiando. O sea que aconsejaría hacer buenos playbacks, hacer películas musicales. Que no les pasa a los demás, ¿no? Lo que os pasa a vosotros con danza. Sí. La cosa que fue bien, yo creo que es que la música popular, claro, en general, no es muy fija de metrónomo, no es como una música clásica, una score de película que se puede meter un batido así, regular. Y yo quiero pensar y sigo pensando que al haber trabajado sobre esas grabaciones, captado así directamente y después reinterpretarlas, pues a veces aceleraba, a veces desaceleraba. Claro. Y le daba un poco vida. Naturalidad. Pero luego el montaje me imagino que te complicaba, ¿no? Pero claro, complica el montaje, creo que complicó a Pascal Gain, el músico, mucho, porque había que... Claro, es que si se entra algo que no tiene claqueta, como se dice, dentro de un Pro Tools, pues se vuelve loco. Claro. Entonces yo me volví loco, él se volvió loco, menos mal que el resultado es precioso. A mí me gusta, soy bastante orgulloso de ello. Pero no. Lo presentaste en el festival encima, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y claro, has trabajado en muchos proyectos diferentes, hemos visto danza, pero también, como hemos comentado antes, has estado de ayudante en Zelda 211, en Loreac, y luego has sido montador en La Trinchera Infinita, en Andía, también hemos dicho, y bastantes proyectos más, que contarlos todos que igual es excesivo, pero también has trabajado en televisión, has trabajado en Intimidad y ahora con Valenciaga. Sí, tengo una faceta, he hecho muchas cosas dentro de la postproducción, ¿no? He hecho, como decía, casi técnico de laboratorio, casi una dirección técnica al final. Casi. Después estuve ayudante de montaje, después he hecho montaje, después también he hecho realización para televisión. ¿Es verdad? Que hice varios documentales para Documentos TV, que entonces eran como una pequeña productora que se los encargaba Pedro Erquicia, eso lo hice de realizador. De realizador. Y hoy, desde hace poco, también tengo una otra faceta que es dirección de postproducción. Y esa faceta me parece especialmente importante, ¿no? Especialmente interesante, porque creo que es un puesto que no se conoce mucho, que es bastante nuevo. ¿Nos puedes explicar un poco cuáles son las funciones de un director de postproducción? Es normal que no lo conocéis mucho porque es bastante nuevo, es algo que en otros países se lleva quizás un poquito más, pero sobre todo es un puesto que en las series es casi obligatorio tener. Quizás por las características de las series. Vale, pero no es impuesto por el canal, ni es impuesto por la plataforma. La plataforma sí pide que normalmente, no sé si en todos los casos, pero en los que he conocido, que haya un director de postproducción. Y entonces lo hicimos en Intimidad, lo hice en Intimidad y en Valenciaga, y ahora lo haré también para Carmele de Asier Altuna. Es verdad, que tienes un proyecto en marcha, ¿no? Ahora que va a empezar ahora, sí. Carmele con Asier Altuna. Y bueno, ¿cómo explicar esto? Es un poquito la coordinación técnica. Ahí toca un poquito de artístico, volveré sobre ello también. Un poquito de financiero también, derechos de autor. O sea, muy completo. Es muy completo. Es como la producción de la parte final de la postproducción. Vale. Es decir, después del rodaje, pues entramos en postproducción y ahí está pues, el montaje, la música, las grabaciones de música, los efectos especiales, todo lo que haya. ¿Y en qué fase del proyecto entra un director de postproducción? Entonces, eso no siempre se puede, pero lo mejor es que el director de postproducción entre en la preparación de rodaje. O sea, muy al principio. Muy al principio. Y esto por dos razones. Porque hay muchas cosas que hay que diseñar ya desde la preproducción. Claro. Por ejemplo, los efectos especiales. Las plataformas piden presupuestos, garantías, etc. Hay que cuadrarlo. No puedes llegar al rodaje y decir, bueno, aquí
no os preocupéis que lo arreglarán los de postproducción. Claro. Por ejemplo, en los pequeños vídeos que nos mandan Netflix, se arregla en postproducción la frase y ponen una cruz roja encima. Eso no queremos. No, pues no se puede. No puede pasar. Vale. Entonces hay que preverlo antes. Hay que preverlo antes y intentar ver un poquito. Hay un dinero al final y se tiene que aprovechar lo mejor posible. Claro, optimizar el presupuesto del departamento. Exacto. Y planificarlo desde el principio. Claro. Exacto. Entonces, no lo hago solo. Yo no sé hacer efectos especiales, ¿vale? Hago tres tonterías, claro. pero lo trabajamos con una casa de efectos especiales. Y tú coordinas, ¿no?, la contratación de la casa. Se coordina y a veces opino también, ¿no? Claro. En Balenciaga, por ejemplo, vimos que había muchos cromas y entonces vimos cómo sacar unos cromas de Acer con técnicas de forillos, todo eso lo coordiné yo un poquito. Tienes que investigar, ¿no?, nuevas tecnologías quizás o alternativas a lo que está planteado. Ideas, claro. Sí, entre todos, porque no está claro, no es un solo trabajo el director de producción, es muy personal. gente. Pero bueno, también creo que ahora mismo el director de producción, incluso el ayudante de realización, agradece que haya esta figura, porque al final son cosas muy específicas. Claro, que no tiene por qué saber ni manejar, ¿no? Sí. Un director, un realizador. Y entonces hay cosas que se le quita, no se preocupa de los vídeos que van a entrar, si hay televisiones, porque lo hago yo, etc. Por ejemplo, en la película de Carmele hay mucha música diegética, es decir, música que está tocada en la escena. Pues claro, todo esto tenemos que gestionar los derechos antes, preparar los playbacks, todo esto. Entonces eso es una parte también, la forma que se saca. Claro. Se saca y desde el montaje creo que tenemos un poquito más de conocimiento para hacerlo. Vale. Y en comparación con esta figura de director de postproducción, ¿cuáles son las funciones de un montador, ¿no? Porque tú has cumplido ambas facetas. ¿En qué se diferencian principalmente? Bueno, el montador solo se dedica al montaje, es decir, está un poquito estipulado de esta manera hoy en día. Un montador entra durante el rodaje, entonces después se queda toda la fase del montaje y después normalmente se va y se acaba la postproducción sin él, aunque bueno, cuando yo pueda o cuando la gente lo quiera, pues puede ser que vaya a las mezclas o a ver algunos efectos, ¿no? A controlar algunas copias. Pero bueno, básicamente acaba el montaje y empieza la postproducción. Hoy en día es la forma de hacer. Claro. O sea, el montador sería una persona más técnica, más que tiene que saber más una función concreta, que es el montaje, y un director de postproducción tiene que ser más plural, quizás, ¿no? Saber un poquito más de todo. Bueno, el montador, el puesto del montaje es un puesto técnico-artístico, ¿no? Porque es una figura clave como el director de fotografía, el decorador. Sí. No quería quitarle esa parte artística, tienes toda la razón. A la vez el director de postproducción quizás es más técnico justamente, pero sí que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca muchas cosas y es interesante la visión que te da sobre el proyecto. Vale. Pues bueno, hemos visto las diferentes funciones que has ido realizando, hemos visto diferentes proyectos. Ahora tengo que ir a por la guinda. ¿Cómo ha sido esa experiencia con Andía, ganar un Goya? ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo fue tu participación? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Andía, voy a empezar por el final, ¿no? Por si te parece, por ganar el Goya. Sorpresa. Sorpresa total. Absoluta y mayúscula, ¿no? Mayúscula. Porque con decir que no lo esperábamos, pues no esperábamos ni la nominación, menos ganarlo. Claro. Creo que viajamos a Madrid, un día lo hice con un compañero, Raúl López. Es verdad que tienes varias colaboraciones con Raúl. Sí. Y fuimos a Madrid y recuerdo en la copa antes de entrar en la sala le dije a Raúl, ¿te has preparado algo? ¿Acaso si ganamos? Claro. ¿Qué va? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Hemos venido a Madrid a tomar una cerveza. A disfrutar, ¿no? A disfrutar, sí. No nos lo van a dar ni de coña. Y nada, tomamos cerveza y digo, bueno, yo, por si acaso, me he preparado algo, una pensada pequeña. Vale.
Y nada, pues entonces claro, ya nos llamaron, entonces ya fue subir a escena, bueno, y Raúl se quedó así un poquito en blanco porque, claro, yo soy muy tímido, aunque he perdido la timidez esos últimos años, pero en general el montador muchas veces es un sitio recorrido, etcétera, es para gente un poquito... Claro. Muchas veces muchos montadores pues, pueden ser un poquito así como recluidos, tímidos, les gusta su espacio. Es un perfil quizás, eso es, más intimista, ¿no? Sí. Estás más tranquilo en tu casa trabajando. Exacto, entonces ya te sacan ahí, entonces claro, delante de todo el mundo. Te gusta, pero te perturba, ¿no? Claro, te perturba. Claro. Encima estamos viendo las imágenes, claro, toda la sala llena de gente. No he visto, ¿eh? No, ¿eh? Vale. Y volviendo a la película, ¿recuerdas? Volviendo a la película, sí, lo interesante de esta película es cómo nos dividíamos el trabajo. Eso puede ser un trabajo, Claro, el flujo de trabajo fue repartido. Sí, hemos cambiado a cada película la forma de trabajar a dos. Anda. O sea, nunca hay dos proyectos iguales ni dos formas de trabajar iguales. No hemos repetido muchas veces, no. Cada uno ha sido un poquito específico, pero yo creo que se puede comparar Andía y La Trinchera porque son un poquito importantes, son con el mismo equipo, etc. Básicamente en Andía nos dividimos un poquito las secuencias por simplificarlo, entre acción y resto, diálogo, etc. En cual Raúl corrió más las secuencias de acción. O sea, el principio de las guerras carlistas, exacto, ¿no? Sí, yo corrí más el resto. Los viajes, ¿no? Las conversaciones entre los hermanos, todo esto, ¿no? Todo esto. Y en la trinchera ya había una elipsis a un momento dado de la película de 10 años. Entonces yo corrí toda la primera parte. Y a partir de la elipsis... Y a Raúl toda la segunda. Vale. Dicho esto, después nos hemos mezclado, porque después cuando se corrige todo claro, eso... sí, correcciones cruzadas, ¿no? Sí. Que eso es habitual también. Tú haces una parte, se la pasas a la otra persona para que la corrija y a la vez la otra persona te pasa su parte para que la corrijas tú, ¿no? Exacto. Y después, por hablar de montaje en general, yo creo que cada película tuvo casi cada película tiene no sé si un reto o algo específico que recuerdas, ¿no? Claro. Andía yo creo que fue muy complicada porque cuando la vimos entera no nos funcionaba del todo el montaje. ¿Hicisteis más de una versión de montaje? No sé si hay 9 o más, no te digo. Vale. Unas cuantas, hicimos ¿no? Unas cuantas versiones. Vale. Entonces, ¿y qué es lo que nos funcionaba? ¿Recuerdas? ¿Era una sensación o era algo concreto? Era que primero lo veíamos un poquito largo, también la sensación era que era un poquito aburrido, que no avanzaba, etc. Entonces, ¿Falta de ritmo quizás? Falta de ritmo. Y ahora volveré a la trinchera. Pero entonces es una película que al final tenía como el guión estaba basado en hechos reales, pero como no era alguien conocido tampoco había tantos hechos reales. Entonces era como una ruina griega que quedaban algunas columnas y habían ligado la salsa pues, con cosas cosas ficticias de los hermanos, cosas ficticias, ¿no? Sí. Y entonces teníamos mucha libertad para montar. Haya entonces de repente se fraccionó muchas secuencias, de 2 viajes se hizo uno, se volvió, entonces tenemos una pizarra así, un tipo de como tienen los guionistas, entonces han apuntado las secuencias, con post-it, etc. Y se probó muchas cosas. Recuerdo que se probó una versión de Andía con una voz en off en toda la película. ¿Anda? Claro, hacer esto fue... una de esas 9 versiones, ¿no? Una de las 9 y una importante, porque no es tan sencillo, porque claro, al poner la voz en off hay que escribirla, hay que generarla. Bueno, lo hacían sobre todo los directores, pero después hay que montarlo también. Claro. Entonces, porque no es lo mismo cuando hay una narración sostenida con la voz, pues el ritmo no es el mismo, etcétera. Entonces, pues se vio, no me acuerdo cuánto tiempo se tardó, pero un mes fácil. Claro. Se vio la versión y se tiró a la papelera. Vale. También yo creo que, claro, el montaje se dice siempre, decimos siempre que es como
montamos las secuencias, pero quizás la parte más importante y más creativa es una parte que llamamos de reescritura. Solemos decir que hay un guión, por ejemplo, hay versión 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos a la 6, por ejemplo, la 6 se rueda, se monta, y a partir de aquí, La 7, la 7, la 7A, Sí. la 7B, etc. Sí. Y entonces hay directores que confían mucho en el montaje o que es una parte que les gusta ejercer su creatividad dentro. Pues hay unos que les gustan mucho, otros menos, otros Claro. que confían mucho, como otros van a estar más en la luz. Bueno, cada uno tiene sus características. Claro, cada director es un mundo, ¿no? Y yo creo que con los Moriarty es una fase, a pesar que digan lo contrario, que les gustan mucho, en cual se concentran mucho, Ajá. hacen Claro. como muchas versiones, les gustan Pulir y pulir. pulir y exprimir, intentar exprimir a lo máximo lo que tienen. Y este proceso de 9 versiones, ¿cuánto tiempo más o menos os llevó? Uy, en la trinchera, en Andía estuvimos casi 7, 8 meses, algo así. 7, 8 Sí, meses. sí, fueron muchos meses. Muchos meses. Y Que también alternamos, ¿eh? Ajá, ¿en qué Alternamos. Es sentido? decir, con Raúl nos alternamos Ah, vale. un poquito, ¿sabes? claro, porque una de las cosas que a mí como escritor me pasa que cuando termino una versión muchas veces necesito alejarme una semana, 2 semanas para luego abordarla un poco como menos pegado a la versión, como más desde fuera, con otros ojos, ¿no? Me imagino que pasa algo parecido en, Sí, en nosotros, edición, ¿no? nosotros es exactamente lo mismo. Claro, tienes que alejarte un poco, ¿no? Para poder ver como la parte global Sí. del proyecto y volver a acercarte ya con esa visión más global, Sí. ¿no? Y aquí como consejos, de hecho, a los alumnos, porque yo creo que es algo que con el mundo del digital nos olvidamos un poquito, es ver las imágenes. Ver las imágenes porque solo hay una primera vez, Sí. la primera vez que se ven. Sí. ¿No? Entonces hay que, creo, dedicarle este momento en conciencia y Claro. con cuidado. Y dándole la importancia que tiene a esa primera visualización. ¿no? Exacto, porque es verdad que, como has dicho tú bien, a veces hay formas de abstraerse. Nosotros tenemos técnicas, si quieres podemos hablar de ellas, y cada uno tiene las suyas, de Claro. hecho, para abstraerse, pero es muy, 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 muy difícil volver a la primera sensación. Claro. Sí. Entonces se va alejando y cada vez más haces cosas, pero el efecto se te niebla. Sí, No sé sí. cómo explicar. Al final, eso es, estás como tan metido, ¿no? Que no terminas de distinguir quizás del todo bien los cambios o las diferencias entre una cosa y otra. A veces te quedas un poco esa neblina que decías tú, ¿no? Sí. Que cuesta ver esas De diferencias. hecho, Godard tiene una película, no me acuerdo cuál es ahora, pero que hay una persona montadora y es ciega. Es ciega. Creo que lo ha hecho por esto. ¿No? Que al final te quedas un poquito ciego, ¿no? Entonces Sí. reacciona solo al sonido. Es muy raro porque está cortando así Claro. con el director y solo reacciona al sonido. Al Ya. final cambia, vale, vale. Sí, sí. Y hemos hablado de Andía, ahora cuéntanos un poco de la experiencia con la trinchera infinita. Porque el equipo fue muy similar, el equipo humano. Igual. Entonces la trinchera infinita fue, yo creo que sobre todo la dificultad fue encontrar la duración de la película. La duración. La duración. Es decir, no fue como en Andía. Ahora, para explicar cómo trabajamos también, ¿eh? Claro, lo mismo sí, lo he claro. dicho, pero voy a repetirme quizás. Claro, se rueda la película, el montador trabaja durante el rodaje, pero claro, los directores no están, están rodando. Cuando se acaba el rodaje, realmente como están un poquito cansados y necesitan también alejarse, como dices tú, pues se suelen correr 15 días de vacaciones. Al final del rodaje, Al final del rodaje. antes de empezar con el montaje. Exacto. Y esos 15 días nos sirven a nosotros para acabar, porque claro, hay un decalaje entre el rodaje y nosotros. Claro, no vamos. porque vas poco a poco haciendo los dailies, pero me imagino que el ritmo del rodaje al final te acaba superando, ¿no? Sí, intentamos hacer a diario, porque también lo que llamamos premontaje es algo que también sirve técnicamente, sirve para ver si hay problemas. Sí, si hay que repetir alguna escena, si hay por que ejemplo. repetir algo, si les puede servir a ellos, aunque muchas veces no lo ven porque les perturba. Ya, Pero si hay problemas, sí, claro, es importante que lo vean. que lo vean. Entonces se avanza así, claro. 15 días van de vacaciones, vuelven relajados, se sientan ahí a ver la película, que en general, claro, hay que entender que es una película que ya es más o menos el guión, se suele dejar un poquito todo,
en francés se llama un oso. ¿Cómo? Lo llamamos ver un oso. Un oso. Vale, que luego hay que ir puliendo, ¿no? Claro. Al principio lo dejas como todo mucho más. Sí, esto mucho más. Tampoco nosotros hemos tenido tiempo. Claro. Porque al final para es cortar trabajo, mucho. Ni, claro. Sí, sí. Y entonces ven esto y muchas veces se meten las manos a la cabeza. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y también qué hemos hecho, no Claro, especialmente claro. nosotros. Y a partir que empieza el trabajo. Entonces, en Andía fue traumático, lo recuerdo como traumático. En la trinchera fue algo mejor. Vale. De hecho, al salir de la proyección tampoco estaba bien, ¿eh? Pero digo, uno, pues no está tan mal. Y entonces me digo, pero ya... Perdón. ¿Dónde iba? Sí, digo no está tan mal. Y digo, pues bien, entonces no, pero estoy preocupado porque si no vemos lo que está mal, vamos a saberlo hacer mejor. Ah, mira, claro. Siempre hay que tener ese ojo crítico, ¿no? Sí. Vale, vale. Podemos volver a aprender sobre esa cosa de la crítica, ¿no? Que se hace uno. Y bueno, no teníamos una película larguísima. Yo creo que la montaje era como 3 o 4, Claro. incluso 4 horas. 4 horas. Encima entiendo que esa fase de premontaje es especialmente crítica para el director porque es la primera vez que empieza a ver todo lo que se había imaginado, ¿no? Y cómo encaja todo entre... Sí, claro, hasta aquí es un sueño. Claro. De repente es una imaginación. Es una vuelta dura a la realidad, Claro, ¿sabes? claro. A una cierta realidad. Sí. ¿No? Comparas, yo creo que siempre nos pasa, comparas eso que te habías imaginado con eso que has conseguido hacer Sí. y siempre hay diferencias, ¿no? Sí. Muchas veces es frustrante, quizás. Exacto. Pero diría que es una fase también muy importante. Importantísima, Porque, como he dicho, tenemos las versiones de guión y es muy importante, yo creo, eso quizás de la experiencia de haber visto mucho montaje como ayudante también, ¿no? Claro. Que es importante ver esta versión, como tener la paciencia de verlo, como se ve, aunque a veces está aburrido, ves el material, es muy aburrido. Ver una y otra vez el mismo material a veces sí se dura. A veces es duro, ¿no? Sobre todo porque te fijas mucho, a mí me pasa, por ejemplo, en los errores. Entonces ves tus errores o los errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Sí. Y eso es duro. Sí, pero justamente se trata de esto, ¿no? Claro. Se trata de dejarlo abierto para en este momento saber por dónde vas a corregir, ¿sabes? Porque cambia mucho. Si hablamos de ritmo, hablamos de danza, por ejemplo, que hemos hablado antes. En danza se rodó primero dos secuencias, que esas son las que hemos visto ahí con la manzana antes. Sí. Y y la quiricuqueta que hablé después, Sí. toda esa parte se rodó para hacer como una presentación, yo creo, a la televisión, para conseguir el resto de la financiación. Ah, claro. El mundo de la financiación, que ya sabes, Sí. es que es complicado. Y recuerdo que cuando lo hicimos, unos comentarios así decían, pues, está bien, pero falta un poco de ritmo, chicha, ¿no? Y cuando estuve la película montada entera, mucha gente me ha dicho, ¿qué chicha tienen esas ¿Qué dos? ritmo? ¿No? Claro. Con eso quiero decir que el ritmo depende también de la colocación en la película, Claro. depende de muchas cosas. Entonces, Y que a veces necesitas fallar para que te digan, oye, esto a mí no me termina de convencer, y ahí luego aciertas, ¿no? sí, sobre todo para un montador, porque claro, imagínate, tú corres y dices, esta secuencia que ha rodado el director, me la quito, aunque lo pienses. Claro, el director ve y dice, no, pero no funciona porque me has quitado la secuencia. Claro. Entonces hay que pasar por este mal trago. Ya. Y ese veces. conflicto quizás a veces con el Exacto. director, ¿no? Entonces, bueno, para acabar con la trinchera infinita fue sobre todo encontrar aceptar que eran 2 horas y 20. Entonces hicimos versión de 1 hora y media, 1 hora 45, 2. Bueno, Poco a hicimos poco. un montón de versiones, quitando también toda la parte central, así. Y al final, pues digamos, es esto. Pero eso yo creo que se tardó mucho, no fue tan traumático el primer montaje, aunque siempre, obviamente evolucionó mucho la película después, Claro. pero fue encontrar esta duración. Vale. Entiendo que ahora que nos estabas hablando de esto, claro, cada proyecto tendrá un flujo de trabajo y tú encaras un proyecto también, cada proyecto de una manera diferente, ¿no? Nos has contado estas dos primeras quizás aproximaciones con Loreac, perdón, con La Trinchera Infinita y con Andía. ¿Hay algún otro proyecto que haya sido quizás un flujo más diferente o más especial que nos puedas explicar?
Bueno, cada proyecto tiene su flujo, pero también cada proyecto diría que tiene su método. Repetimos un poquito, como he explicado de la reescritura, siempre tenemos esas fases de trabajo, ¿no? Esas fases de montamos durante el rodaje, después montamos con los directores y al final se puede producir un proceso de reescritura con más o menos grados, ¿no? Los que recuerdo así como un poquito especial son también porque son especiales en el género, ¿no? Y aquí quizás es cuando tocamos un cinema más de autor o más experimental, puede ser. Y ahí yo creo que son documentales, que, por ejemplo, los que hicimos con Koldo Almán 2, como Sipo Fantasma. Es un documental que recuerdo con cariño porque había que buscar cosas nuevas. ¿En qué sentido nuevas? En el sentido que había un rodaje de planos y entonces si quieres, en montaje normalmente nosotros, siempre digo, proponemos el montaje de una secuencia al director. Un poquito como un actor haría una interpretación. Claro, y una propuesta. Una propuesta, ¿no? Entonces el director ve la propuesta y dice, si me gusta, no me gusta, o por qué no vas por ahí, etcétera. Porque al final nosotros montamos como entendemos la secuencia y después se establece un diálogo. Es mucho como un trabajo con el actor. Enfin, yo lo veo un poquito así, ¿no? Muy similar. Sí. Pero proponemos montaje. Con ese de Koldo Almán 2, lo que había mucho es que él tenía un rodaje y quería transmitir unas sensaciones, etc. Entonces fue mucho de buscar también colores, amplificar la imagen. Entonces a veces le amplifiqué a, no sé, 400% la imagen y empecé a rodar toda la señal por todas partes. Y cada vez más lo estropeaba más, cada vez más le gustaba. Entonces hay este juego creativo también un poquito. Y vuelves un poco a esa experimentación inicial, ¿no? Que hacías al principio, sobre todo casi laboratorio. Sí. Vale. Sí, que al final también desde la edición, podemos volver a eso después si quieres, que es como el digital, claro, como el digital nos permite hacer cosas también, ¿no? Claro. Entonces, como aquí es de un lado creativo, ¿no? Pero muchas veces vamos a emplear el digital, no es solo permite más cosas que montar, ¿no? Claro, y te permite fallar, ¿no? Con eso de deshacer que decíamos antes, puedes experimentar mucho más porque siempre puedes volver a lo que habías hecho antes sin mucho problema. Pues me está encantando la charla. Me encantaría poder quedarnos 3 horas más hablando de todas nuestras cosas, pero me están diciendo que me toca hacerte la última pregunta, así que vamos a dirigirlo un poco ya a los estudiantes. Vale. ¿Qué consejos darías a un estudiante que está empezando, que quiere dedicarse a montar o incluso a la postproducción en general? ¿Qué crees que debería de saber o qué consejo crees que les puedes dar? Bueno, el consejo que daría yo son varios consejos, ¿no? Lo primero es ver cosas. Siempre. Sobre todo ver cosas lo máximo que puedes, que después la vida hay niños, etcétera, y no se puede, hay trabajo y no se saca el tiempo. No siempre se puede. Yo tengo recuerdos así como vivía en Madrid cerca de las filmotecas, de ver como por ejemplo todo Buñuel o todo cosas, ciclos así como por directores o por géneros o gente o géneros, bueno, todo lo que se puede. leer también. Importante. Si uno se quiere dedicar al montaje, yo creo que la literatura es narración. Y el montaje básicamente es narración. Y a nivel del ritmo decimos, no lo digo yo, lo dicen teóricos americanos. Hay un libro que conservo para el montaje, que es un libro de Walter Murch, lo digo mal, que es El parpadeo. Y en este libro dice lo que produce ritmo en la película. Y dice, lo primero es la emoción, lo segundo es la narración y lo tercero más o menos es el corte. El ritmo, claro, el cut, que haya un cut aproximado según una rítmica, vamos a decir, musical. Claro. Pero veis que encima está la emoción y la narración. Entonces la narración produce más ritmo
que el propio, cualquier otra cosa. la propia acción física de cortar. Claro, el negro. El negro, pasa, sí, claro. el pasar de un plano al otro, que también produce ritmo. Claro, sí, sí. Pero no es el primero en la lista, entonces diría que pues aprender a emocionarse delante de imágenes, aprender a cómo se narran las cosas en todos los ámbitos, ¿no? Pues es importante. Claro. El cine, el periódico, Claro. si se quiere hacer documental, Sí. esto. Documentarse que sea lo que, lo que se pueda también, ¿no? Porque cada uno en Hasta función donde de se su dé, procedencia social y de su sus situación, oportunidades, y- etc. ¿no? Después un poquito saber dónde están las cosas. También intentar informarse con los demás dónde se ven las cosas. Claro, donde hay trabajo, donde hay cosas que se están haciendo. No, decía más dónde se pueden ver las cosas, Vale. ¿sabes? Saber un poquito dónde. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Cuando hago documental de creación, me gusta cuando empiezo un proyecto nuevo, como es bastante dispar los géneros en los cuales he trabajado, cuando empiezo uno nuevo, ver lo que se hace. Por ejemplo, hay una cosa que se llama, que lo que llamamos el documental de autor o el documental de creación, que no es el reportaje de televisión, es otro género que hemos practicado con Coldo Almando, Sirache Fresneda, o recuerdo a Ander Iriarte también. Pues todo ese tipo de documental que en francés lo llaman cinéma de recherche, es muy poco accesible en el cine. Claro. Y en la televisión dirá que también, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, voy a una plataforma que se llama Tank, que es una plataforma francesa, y ahí ya sabes que vas a ver al menos todo lo último y algo histórico de lo que se ha hecho en este género. Entonces, me gusta sumergirme, y es un consejo también que doy, de volver a sumergirse también en lo que se va a hacer, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la comedia tiene... Claro, los géneros tienen sus reglas y hay que saberlas para poder saber cuándo las estás utilizando y cuándo las estás rompiendo, claro. Exacto. Y al final volvemos a lo mismo, es ver, ¿no? Es ver, pero no, quizás ver cosas menos comerciales, más referenciales a lo que tú estás haciendo, ¿no? Depende también qué le gusta a uno. Eso es. Por ejemplo, no me siento súper cómodo en el cine de género, prefiero algo más de cine de autor, o algo que tenga una visión más libre, o más personal, también, ¿no? Claro. Me siento que yo creo que le aporto más, ¿sabes? Pero otro puede estar encantado y ser un freak de los códigos del género, etc. Sí. Y O depende del cine de los popular, gustos, o del cine popular, sí. todo tipo. Claro. La otra cosa, que un poquito aprovechar la oportunidad que ahora se puede hacer, hay muchos medios técnicos, ¿no? Desde el móvil hasta cualquier cosa. Cada vez es más democrático el cine. Es democrático. Yo, cuando tenía 14 años, quise hacer un corto, nunca pudimos. Claro. Después hice un corto con 17 años en Super 8, no cargué bien la película en la máquina, pensé que duraba más. Entonces, bueno, pequeños errores iniciales, ¿no? El corto nunca fue y perdí 2 amigos. y la tercera, bueno, eso hacer con... Aunque vayáis a buscar experiencias fuera, como intentar hacer con vuestra generación. De verdad, siempre que es importante, porque muchas veces una generación tiene las mismas inquietudes también, los mismos gustos. Claro. Hay algo que hace más... Sí, al final han crecido en situaciones similares, por un contexto histórico similar, ¿no? Exacto, más cercano. Claro. ¿No? Vale, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir. Ojalá pudiésemos tener 3 o 4 horas más. Si quieres volver, por supuesto, estás más que invitado. Pues podemos volver. Nos han quedado algunas cosas por comentar, así que sería un placer volver a tenerte por aquí. Y muchas gracias a todos por vernos. Ha sido un placer teneros también aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.